Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrenta contra la mayor parte de Europa, Rusia y posteriormente los Estados Unidos de América. En la Primera Guerra Mundial, Europa descubre la destrucción masiva producida por la tecnología. No se enfrentaba al rival. Se estaba oculto en una trinchera y de pronto tu compañero de al lado moría debido a la ráfaga lanzada por una explosión. O te ocultabas durante días en una trinchera y de pronto tu oficial te ordenaba: levántate y atraviesa ese campo. La guerra dura mucho más de lo previsto. Los días se convierten en meses y los meses en años. El costo en vidas humanas es enorme. Los soldados escriben a sus familias. La vista era horrenda. Los muertos estaban tirados por todas partes, a veces medio enterrados por los proyectiles. Era cuestión de mirar la muerte a la cara y esperar a que te dispararan. A principios de la guerra, un psicólogo inglés llamado Charles Myers, destinado al frente, observa que los soldados salen de las trincheras con síntomas misteriosos. Opina que estos son causados por una sustancia química o un gas venenoso que se examinan sin resultados positivos. Los médicos observan que los soldados sufren temblores inexplicables, que algunos se vuelven ciegos o sordos de la noche a la mañana, otros mudos, paralíticos o gritan. Myers cree que esta conducta se relaciona de algún modo con los proyectiles que explotan y la llama trauma de guerra. Pero muchos soldados que aún no han ido al frente sufren de síntomas similares. El trauma de guerra se parecía mucho a los síntomas de la histeria. Eso era vergonzoso, pues se trataba de un mal que aquejaba a las mujeres. Aunque en el siglo XIX algunas teorías demostraban que los hombres también podían sufrir de histeria, se creía que las mujeres eran las que más sufrían de trastornos psíquicos. La ciencia era sexista y hasta misógina. Los médicos intentaron buscarle otro nombre para evitarle a los soldados la vergüenza de que los llamaran histéricos. No podían creer que los hombres pudieran estar histéricos. Y cuando los médicos empezaron a observar esos síntomas en los hombres, dijeron: esto parece ser histeria. Pero en el fondo no podían creerlo. Se recurrió a una serie de apelativos para describir la histeria masculina: neurosis de guerra, neurosis por estar enterrado vivo, crisis del soldado. 80.000 soldados sucumbieron ante ella en el transcurso de la guerra. Los médicos militares intentaron hallar una explicación física del fenómeno, alguna prueba de afecciones del sistema nervioso o de lacras hereditarias. Al no encontrar nada, la única explicación posible era la cobardía. Muchos oficiales consideraban que esos soldados fingían estar enfermos y que debían someterse a una corte marcial y ser fusilados, como de hecho muchos de ellos lo fueron. Pero algunos médicos pioneros conocían las teorías de Freud y creían que el trauma de guerra era psicológico, y la guerra les ofrecía grandes oportunidades para probarlo. Les proporcionó un extraordinario material de experimentación. Los médicos estaban al mismo tiempo asombrados y fascinados. Y reconocieron que tenían la oportunidad de estudiar de cerca los conflictos sobre los cuales había escrito Freud en una muestra muy amplia de la población. Nosotros podemos comprender lo que les sucedía psicológicamente a esos jóvenes de las trincheras, lo que les causaba esos síntomas.
Todo tu cuerpo te grita, sal de ahí, sálvate. Y tu entrenamiento te ordena, tienes que quedarte en la trinchera y defender a tu país. El conflicto es tan insoportable que, como dicen los psicoanalistas, el organismo se escapa hacia la enfermedad. El trauma de guerra es el lenguaje corporal de la impotencia. Y esta surge en infinidad de situaciones distintas. Uno puede ser poderoso, pero encontrarse por muchos motivos en una situación de impotencia para expresar los sentimientos. Y el organismo transforma esos sentimientos en síntomas. Los soldados valientes y patriotas se vieron enfrentados al temor, la ansiedad, la tristeza, la soledad, la desorientación. Todos esos sentimientos nuevos para ellos y que la sociedad consideraba que no eran dignos de un hombre y no podían expresar esos sentimientos. Los médicos intentan muchos métodos, desde choques eléctricos primitivos hasta la terapia de la conversación, para que el soldado recupere su ánimo y regrese al frente. Para miles de soldados como estos, la conversación es lo único que funciona cuando todo lo demás falla. Es lo único que puede salvarlos. Muchos soldados paralizados por el miedo se curan de ese modo. Eso demostró en gran escala que los factores emocionales y ambientales eran muy importantes para determinar nuestro estado mental. La experiencia de la guerra permitió que la psicología y la psiquiatría dejaran de ser especialidades médicas que se aplicaban a un grupo mínimo de personas y se convirtieran en un medio para comprendernos mejor, nuestra mente y mundo.